2. Gloria al Señor. Hoy me tocó mi computadora aquí, no cargó mi tablet y no sirvió mi cable, no sé qué, pero algo pasó, pero aquí nos acomodamos. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17, cuando usted lo tenga me dice amén, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17 y terminamos ahí. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre bueno, te damos gracias. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que en esta hermosa noche nos auxilies. Ayúdanos, por favor. Ayúdame, Señor, a que esta noche podamos entender tu palabra, que podamos absorber, Señor, la enseñanza para nuestra vida. Pero sobre todo, Dios, que podamos poner por práctica el consejo a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con una palabra revelada, una palabra poderosa para nuestros corazones. Te doy gracias, oh Dios, por este hermoso privilegio de predicar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Le da palmas al Señor y toma su lugar, hermano. Le decía que estamos meditando sobre las iglesias, hermano, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hoy nos corresponde la iglesia de Pérgamo. Vimos Éfeso y Esmirna. Y hoy quiero hablarle un poquito sobre esta iglesia. Pero para que entendamos el trasfondo, es bueno que conozcamos un poquito de la historia. Y le quiero hablar sobre la ciudad de Pérgamo, que es donde estaba situada esta iglesia. Y se dice que Pérgamo se encuentra a unos 110 kilómetros al norte de donde estaba la iglesia de Esmirna, y a 22 kilómetros del mar Egeo se encuentra la ciudad de Pérgamo. Su nombre, hermano, Pérgamo, hermano, viene o sale, hermano, de la palabra pergamino. Es interesante que entendamos esta palabra pergamino, hermano. En el mundo antiguo, antes de que usted y yo viéramos computadoras, Biblias como esta, o el papel, hermano, o se escribiera la imprenta, antes de todo eso, hermano, en el mundo antiguo, hermano, se usaba algo, hermano, que se llamaba papiro. El papiro, hermano, se sacaba, según los antepasados, se sacaba, hermano, de
hojas hechas, hermano, de una médula que salía de un junco. Este junco se daba a la orilla del río Nilo y se sacaba este junco y se sacaban, hermano, hebras de él. Y al sacar las hebras, entonces, hermano, se formaba una especie de cama y se prensaba. Una vez que se prensaba, entonces de ahí, hermano, salía el papiro, que era algo, hermano, similar al papel de estraza. A lo mejor alguien lo conoce. Pero aquí sucedía algo, hermano. Sucedía que en el siglo III, un rey llamado, hermano, Pérgamo, llamó a alguien, hermano, que se llamaba Eumenes. Y Eumenes, hermano, estaba muy interesado en hacer la biblioteca, una biblioteca en Pérgamo. Y tiene una relación o tiene alguna comunicación con un hombre que se llamaba Aristófanes. Este hombre estaba encargado de una biblioteca en Alejandría, era el que estaba encargado de esta biblioteca y lo quiere traer, hermano, a Pérgamo para establecer ahí o formar una biblioteca. Pero resulta, hermano, que el rey Ptolomeo de Egipto se da cuenta que lo quieren llevar. Y en lugar de dejarlo ir, hermano, se pone furioso y mete a la cárcel a Aristófanes. Y hermano, y somete, hermano, un embargo de exportación de papiros a esa ciudad. Entonces no tan solo prohibió que este hombre fuera para establecer una biblioteca, sino que lo mete a la cárcel y prohíbe que se le exporte a esta ciudad papiros, hermano. Entonces, en Pérgamo querían hacer una biblioteca y no tenían el material donde escribir, hermano. Entonces, en la ciudad de Pérgamo se inventa el pergamino. Una cosa es el papiro y otra cosa es el pergamino. El pergamino se le conocía también como vitela. Y este pergamino se hacía, hermano, de las pieles de los animales. Al no tener ese papiro, entonces ellos ven cómo, hermano, tomar el control de esto y comienzan, hermano, a construir un material diferente, en este caso de piel de animales, hermano, especialmente de oveja o de cabra. Y hacían lo que nosotros conocemos hoy, que lo curtían, lo limpiaban bien, lo dejaban secar y entonces sobre la piel comenzaron a escribir y comenzaron a construir o a edificar una biblioteca aquí en Pérgamo, hermano. Entonces tenemos que entender algo, que la palabra Pérgamo, hermano, y la palabra pergamino están muy familiarizadas. En Pérgamo, fíjese algo, hermano, no podría esta ciudad quizás llegar a nunca tener la importancia que tenía, hermano, la ciudad de Éfeso o de Esmirna, que era una ciudad, hermano, aleluya, donde había mucho comercio y todo eso. No podría llegar a tener esta ciudad esa importancia. Pero, hermano, Pérgamo tenía una cualidad. Era un centro, hermano, de cultura. En otras palabras, era un centro donde sobrepasaba a la ciudad de Éfeso y de Esmirna. Comenzaron a hacer, hermano, ahí, hermano, a editar libros, a escribirlos, hermano, en pergaminos. Y esta ciudad, hermano, tuvo una biblioteca donde llegó a tener 200,000 rollos, 200,000 pergaminos, hermano. Entonces esta ciudad se conoce, hermano, por eso. Porque en ella, hermano, se comienza a formar o se comienza a levantar una biblioteca y ya no usan, hermano, el material que usaban antes traído del Nilo, sino ellos fomentan ahora, hermano, su propio material y lo comienzan a sacar de las pieles de los animales. Esta ciudad, hermano,
estaba situada en una altura. Y estaba situada a una altura más o menos de 300 metros. Usted iba en la llanura, y cuando iba en la llanura usted veía la ciudad a lo lejos, pero es que estaba, hermano, en una cima a más o menos a 300 metros esta ciudad. Si usted estaba dentro de la ciudad, podía dominar, hermano, todo el territorio distante, porque usted quedaba en alto y veía hacia abajo la llanura. Entonces esta ciudad, hermano, fue muy destacada en los siglos anteriores a la invasión que los romanos hicieron. Y cuando los romanos, hermano, invadieron esta ciudad, entonces se convirtió en la capital para ellos. También tenía otra peculiaridad Pérgamo. Pérgamo era conocida, hermano, como un centro religioso. En el año 129 antes de Cristo fue la capital de la provincia romana en Asia. Aquí, hermano, en Pérgamo se encontraban los templos más hermosos erigidos a Roma, y los romanos ahí en ese lugar, hermano, introdujeron el culto a César. En otras palabras, ahí comenzó la adoración a los Césares, hermano, en Pérgamo. En Pérgamo se dice que también, hermano, como era un centro de culto, de adoración religioso, ahí, hermano, había un templo dedicado a un dios llamado Esculapio. Este dios Esculapio, hermano, tenía un distintivo que juntamente con la palabra Esculapio tenía otra palabra que era Sóster. Y esta palabra Sóster en griego significaba Salvador. Entonces, para ellos este Dios no tan solo era un Dios, hermano, que representaba la medicina, sino era un Dios, hermano, que para ellos era un Salvador. Lo veían como un Salvador. Pero había algo curioso en este Dios. Cuando usted va a un hospital, usted ve un símbolo de la medicina. No se ha visto como unas alas y como un asta y una serpiente enredada. No sé si la ha visto. Pues ese símbolo es tomado desde estos años, hermano. En esta ciudad era donde se adoraba este Dios, y ahí se usaba ese símbolo que usted ahora conoce en la medicina para referirse, hermano, a Esculapio como Dios. ¿Por qué? Porque se le conocía como el Dios serpiente. Entonces, hermano, la medicina ha tomado ese logo para referirse, hermano, a lo que es todo bajo ese, vamos a decir, bajo esa rama. Ahora, es posible, hermano, que la iglesia de Pérgamo haya sido fundada, hermano, por el apóstol Pablo. Posiblemente se dice que él la fundó. Pero ahí, hermano, no tan solo estaba la adoración a César, la adoración a este dios serpiente Esculapio, sino también, hermano, estaba un templo dedicado a Zeus. O sea que Pérgamo, hermano, era una ciudad donde había mucho culto a dioses, hermano, paganos. Era una ciudad, un centro religioso, hermano, donde ahí se movía, hermano, lo que es fuertemente la idolatría. Pero Dios, a través de la Biblia, dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia, hermano. Entonces Dios levanta una iglesia en ese lugar para que el nombre de Dios, en medio de esa ciudad pagana, en medio de esa ciudad idólatra, en medio de esa ciudad que adoraba, hermano, dioses extraños, Dios levanta una iglesia llamada la iglesia de Pérgamo para que el nombre de Dios sea glorificado, hermano. Entonces, ahora con este trasfondo bíblico, entramos a lo que dice la Biblia, donde leímos el verso 12. El Señor Jesús, hablando, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando habla el ángel de la iglesia, sabemos que se está refiriendo que le escriba al pastor, al que está al cuidado de la obra.
Y lo que le dice es: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esta salutación, hermano, es muy hermosa. Le voy a decir por qué. Porque en esta salutación Jesús se identifica, hermano, a sí mismo de un modo que, hermano, recuerda la descripción de su aspecto. En otras palabras, hermano, Jesús está describiendo a sí mismo, hermano, que Él tiene poder. Diga conmigo: Él tiene el poder. En ese lugar, al César se le daba una autoridad. Y la autoridad que se le daba era que él llevaba la espada. ¿Qué era llevar la espada? Llevar la espada era que el César era la suprema autoridad y él decidía quién vivía y quién moría. No sé si ustedes se recuerdan las películas, que era el César que decía que si moría o vivía. Pero aquí lo que Cristo está tomando, hermano, esa referencia para decirle: no es César el que decide quién muere y quién vive. El que decide quién muere y quién vive se llama el Señor Jesucristo, hermano. Porque Él tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, dice que tiene una espada, hermano, de doble filo. Por un lado, hermano, la espada significa, un lado significa que iba a redarguir. Y con esa espada, con su poder y su autoridad, iba a redarguir los corazones de algunos en esta ciudad. Y, hermano, los iba a convertir al evangelio. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 verso 13. Gloria al Señor. El verso 17, perdón. El que tiene oído, oiga. Mire lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca. En la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por un lado, el Señor, a través de ese poder, de esa palabra, iba a redarguir y algunos se iban a convertir. Pero por el otro lado, algunos iban a ser redarguidos, pero al no ser convertidos o al no ser, hermano, compungidos de su condición, entonces iban a ser condenados. Por eso vemos una espada de dos lados. Uno para un lado, con el cual, hermano, unos se redarguyen y se salvan, y con el otro lado, hermano, unos que son, hermanos, redarguidos, pero dicen que no quieren aceptar al Señor, y entonces esos recibirán, hermano, el juicio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Al hablar el Señor y presentarse, hermano, con esta hermosa palabra, el que tiene la espada aguda de dos filos, se aplica, ya vimos, en doble propósito, hermano. Pero esta congregación debía de saber algo. Debía de aceptar, hermano, que estaban oyendo la voz, oiga, del mismo Hijo de Dios. Y al oír la voz de Dios, hermano, esta espada aguda y afilada era una espada, hermano, que era efectiva. Y quiero que usted recuerde cuando Hebreos habla acerca de la espada y dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Cuántos saben eso, hermano? Ahora, dice la escritura que esa espada, hermano, penetra, entra a lo más profundo del ser humano, discierne, hermano, los pensamientos, hace separación, hermano, dentro del ser humano, para que el ser humano vea que hay una necesidad, y la necesidad que hay es de reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso Isaías 55:11, mire lo que dice: así será mi palabra, habla Isaías,
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Para nosotros recibir al Señor, o nosotros los que hemos recibido al Señor, es una grande bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero quiero que vea algo. Yo escuchaba algo ayer que en realidad, hermano, es cierto. Muchas veces nos hablaron de Jesús, muchas veces nos hablaron de su amor y nosotros rehusamos, hermano, no quisimos atender a la voz de Dios. Pero cuando el Señor permitió, hermano, que pasáramos un problema y pasáramos por situaciones adversas, hermano, y su vida y mi vida se encontraba en una encrucijada y usted no sabía cómo arreglar las cosas que estaba pasando o cómo solucionar los problemas que estaba viviendo, entonces alguien llegó y le habló del Señor, hermano. Eso a mí me da a entender algo, que el hombre, hermano, abre su corazón. El hombre abre su espíritu. ¿Sabe cuándo? Cuando está en problemas, cuando está en necesidad. Es cuando es un buen tiempo para que usted y yo sembremos la palabra de Dios en ellos, hermano. ¿Por qué? Porque la gente, cuando todo está bien, nadie necesita a Dios. Cuando la gente tiene salud, ¿para qué quiere un sanador? Cuando la gente tiene una economía buena, ¿para qué quiere un proveedor? Cuando la gente, hermano, tiene situaciones, aleluya, de su corazón que está regocijado, ¿para qué quiere un consolador? Pero cuando la gente está, hermano, pasando por dificultades y adversidades, entonces todos clamamos, hermano, por alguien que nos auxilie. Y el único que nos ha auxiliado es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces es una bendición estar aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es una bendición conocer al Señor. Por eso a mí me llama la atención, hermano, esa hermosa palabra que Él le dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. La palabra se expone. Oiga esto, la palabra se expone y usted decide abrazarla o rechazarla. Pero esa espada que es para bendición puede ser también para juicio, hermano. En otras palabras, si usted abraza la palabra y recibe el consejo de Dios, usted es bendecido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero si usted, al escuchar la palabra, la rechaza, un día será juzgado por la palabra que se le habló, hermano. Por eso, hermano, es bien lindo entender esto de la espada de doble filo. Yo prefiero abrir mi corazón. ¿Cuántos dicen amén juntamente conmigo, hermano? El Señor sigue hablándole a la iglesia de Pérgamo en el verso 13 y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Le dice el Señor: donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vamos a ir paso por paso. Primero, el Señor les dice a los hermanos de Pérgamo: yo conozco tus obras. Quiero que usted entienda y que usted medite, hermano. No hay nada oculto delante del Señor. El Señor conoce su levantar y su acostar. El Señor conoce su salida y su entrada. El Señor conoce sus pensamientos. El Señor conoce todo lo que usted hace. Por eso Él dice: yo conozco tus obras. Si usted hace algo para el Señor y lo hace de corazón, Dios lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Si usted hace algo de mala gana para el Señor, también Dios lo sabe, hermano. Por eso le dice: yo conozco tus obras. Una vez más, el Señor aquí nos muestra que el Señor tiene conocimiento de su vida y de mi vida, hermano. Qué linda es la palabra del Señor. Que la palabra dice que el Señor conoce hasta cuántos cabellos tenemos. Imagínense los que se les han ido cayendo, hermano.
Me estaba bañando ahorita y entró mi esposa y me dice: qué pelón estás, me dijo, porque me vio aquí mi coronita, hermano. Entonces posiblemente alguno o dos ya se me han caído, o quizás tres, no sé. O a lo mejor cuando tenga 60 años voy a parecer fraile, hermano. Que voy para allá, ¿verdad? Pero no importa, hermano, cuántos cabellos se nos caigan, porque aún Dios tiene el conocimiento de ello. Eso a mí me da a entender que Dios sabe lo más profundo de nuestro ser, hermano. Y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de mí, porque Él conoce mis obras, hermano. En el capítulo 2, verso 2, le dice a otra iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mire que el Señor sabía lo que ellos sentían. No puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces el Señor, hermano, sabe y conoce todo lo que hacemos. Cuando usted hace algo para el Señor, o usted le sirve al Señor de todo corazón, yo creo que mi Señor, hermano, se siente de alguna manera halagado. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos de lo más profundo de nuestro ser, hermano. Pero también yo creo que mi Señor se constricta como el Espíritu Santo cuando no lo hacemos de corazón, hermano. Por eso el Señor le dice a Pérgamo: yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón, yo conozco cómo actúas, yo conozco cómo te conduces. Pero también le dice en segundo punto: y sé dónde moras. Jesús, oiga esto, sabía lo difícil que era para los cristianos, hermano, de esta iglesia, permanecer fieles. Sabía Jesús, hermano, que era difícil para ellos. ¿Por qué? Porque usted al leer la escritura dice que estaban en una ciudad que la consideraban el trono de Satanás, hermano. Era terrible. Pero aún así, hermano, el ser cristiano en Pérgamo era un compromiso muy difícil. Pero era lindo servirle al Señor, hermano. Era un compromiso, hermano, muy difícil. Se lo vuelvo a repetir. El ser cristiano ahí era, hermano, estar de verdad comprometido con Cristo y comprometido con su palabra, hermano. Mientras estudiaba un poquito esta iglesia, yo reflexionaba y creo que Pérgamo se puede aplicar al mundo, se puede aplicar al tiempo que estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo, hermano, en un mundo, hermano, donde, hermano, el hombre se ha corrompido totalmente. El hombre, hermano, ha hecho cosas fuera de orden delante del Señor. Estamos en un mundo, hermano, donde a lo bueno hoy le llaman malo, a lo dulce le llaman amargo. Estamos en un mundo, hermano, donde usted ahí en el lugar del trabajo, al decir que es cristiano, posiblemente, hermano, aleluya, hagan, hermano, burla de usted, o posiblemente traten de avergonzarlo porque usted profesa ser cristiano, hermano. Pero una cosa le quiero decir: en medio de este mundo de pecado, en medio de este mundo de maldad, usted y yo debemos permanecer fieles al Señor, hermano. Estos hermanos estaban en un lugar muy tremendo. Por eso les dice: sé dónde moras. Y no tan solo el Señor les dice: sé dónde moras, sino en tercer lugar le dice: ¿dónde estás? Oiga esto, es el trono de Satanás, o así se consideraba ese lugar, hermano. Cuando hablamos de un trono, estamos hablando, hermano, de tener poder, de tener autoridad. Y Satanás, hermano, aquí en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, tenía una gran influencia, hermano. Ya que en ese lugar, como vimos,
hermano, históricamente, hermano, en ese lugar se adoraba al dios, hermano, serpiente. Y este dios serpiente, hermano, es una figura bíblica. Es una figura, hermano, donde Eva habla, hermano, con una serpiente en Génesis capítulo 3. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero también en Apocalipsis dice, hermano, y habla ahí de la serpiente antigua. Entonces, ahí en este lugar, hermano, fíjese, había algo tremendo. No tan solo estaba este dios Esculapio, hermano, el cual representaba, hermano, una adoración satánica, sino en ese lugar, hermano, también, oiga esto, se adoraba, hermano, al emperador como si fuera Dios. Si usted no adoraba al emperador y le decía curios, que la palabra curios significa señor, si usted no lo adoraba, entonces posiblemente le quitaban el trabajo, le expropiaban sus propiedades y para culminar le quitaban la vida. Si usted no le decía a César, César, usted es mi Dios. Pero para los creyentes, hermano, los que estaban comprometidos nunca le iban a decir curios a César, porque ellos sabían quién era su curio. Si su curio era el Señor Jesús, hermano, nunca iban a cometer esa equivocación o esa bajeza de adorar un hombre, hermano, en este caso al emperador. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que ahí Satanás, hermano, tenía una adoración, hermano, de dioses tan tremenda, y estaba la adoración al dios Zeus. Y a este dios Zeus, hermano, se le hacían sacrificios y se le hacían ritos, hermano, de inmoralidad sexual. Pero aquí lo más tremendo es esto, hermano, que la iglesia de Pérgamo está en un lugar donde, hermano, hay idolatría, hay pecado, hay, hermano, un poder satánico, hermano, que ejerce en esa ciudad. Pero estos hermanitos, hermano, eran hombres que amaban al Señor y amaban la palabra con todo su corazón, hermano. Es el ejemplo que tomamos de ellos. Ahí había una confrontación de tronos, de poderes. Jesús estaba sentado en el glorioso trono de su Padre, hermano, en el cielo. Mire qué dice Apocalipsis 3:21. Jesús sentado en su trono. Ahí estaba el Señor. Por eso dice: al que venciere le daré, oiga, que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí en Pérgamo se decía que era el trono de Satanás, pero aquí vemos que nuestro Señor tiene su trono en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero Satanás se consideraba que él tenía, hermano, un poder, una autoridad sobre Pérgamo. Satanás gobernaba, hermano, en ese reino de tinieblas. Apocalipsis 16:10. La Biblia es bien linda, hermano, porque nos ayuda a entender y comprender un poquito lo que estaba pasando aquí. Que el Señor traiga revelación a nuestro corazón para entender el propósito de esta palabra. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de ¿quién dice ahí, hermano? De la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Perdón. Oiga esto. Y mordían de dolor sus lenguas. Vemos dos tronos: el trono de Jesucristo y el trono de Satanás, que reina en las tinieblas. Cuando usted ve un poquito en el libro de Apocalipsis, oiga esto, la palabra trono aparece 42 veces en Apocalipsis. ¿Cuántas veces le dije? Pero quiero que vea, 40 veces
se refiere a nuestro Señor Jesucristo y solamente 2 a Satanás. Entonces, ¿quién está sentado en su trono de gloria, hermano? El Señor Todopoderoso. Esto a mí me va a entender algo. Es cierto, hermano, que hay una confrontación. Y es cierto, hermano, que hay un trono, un reino de tinieblas. Pero el Rey de Reyes, dice la Biblia, que ya venció a Satanás y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario, hermano. Entonces, es cierto que hay una confrontación. Es cierto, amado hermano, que hay una guerra. Pero usted y yo estamos del lado del vencedor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Vamos a tener confrontaciones. Vamos a tener ataques. Vamos a tener, hermanos, ciertas situaciones difíciles en este mundo que estamos viviendo. Hermano, lo bueno apenas está por empezar en este mundo. Pero espero que usted sea un creyente fiel. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Espero, hermano, que aunque vengan situaciones adversas a nuestra vida, usted permanezca creyendo en aquel que le amó y dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, hermano. Cuando hablamos entonces del trono de Satanás, no significa, oiga esto, que Satanás tuviera control universal, hermano, de la ciudad de Pérgamo. Sino que Pérgamo, oiga, adoraba a este dios Esculapio, hermano, que era una serpiente, o tomaban esta serpiente como símbolo para adorar a este dios, hermano, pagano. Había algo aquí muy tremendo. Era una ciudad, hermano, con idolatría. Era una ciudad, hermano, de verdad, hermano, una lucha muy fuerte. Pero a pesar de las dificultades, los hermanos de Pérgamo, hermano, permanecieron fieles al Señor Jesucristo. Y ellos, hermano, recibieron una alabanza de parte del Señor. Y la alabanza que recibieron fue: en medio de estas pruebas, tú has estado fiel. Esto me recuerda a mí la Biblia, que la Biblia dice, hermano, que en lo poquito que hayamos sido fiel, el Señor nos pondrá en mucho. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amados hermanos, lo que yo quiero en esta noche dejarle en su corazón es que en medio de las luchas, de las pruebas, de las confrontaciones de esta vida, el Señor nuestro Dios está con nosotros. Es lo que tenemos que entender, hermano. Es lo que tenemos que sacar de esta iglesia. Los hermanos de Pérgamo fueron fieles, igual que los hermanos de Esmirna. Mire, Apocalipsis 2:10. Fueron fieles iguales que ellos, hermano. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada, oiga lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero me gusta esta palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que ser fieles hasta dónde, hermano? Hasta la muerte. ¿Cuántos han sentido un dolor de muela? Y ya decimos: oh, ya no puedo. Ay, me duele, hermano. Y un dolor de muela es tremendo, hermano. Dijo un hermano por ahí: lo bueno que a los hombres no nos dieron el privilegio de parir, hermano, que si no, olvídese, sería una gritería en los hospitales. Oiga, podrían paredes de esas para evitar el sonido, porque seríamos unos gritones, hermano. Pero damos gracias a Dios que somos hombres, ¿verdad, hermanos? Pero ahora nos toca entender esto. Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte. Y quizás, hermano, vamos a padecer, o quizás vamos a ser perseguidos, o quizás vamos a ser confrontados, qué sé yo. Pero tiene que ser fiel, hermano, al Señor, porque el Señor pronto viene. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Y el Señor les habla de un ejemplo, de un hermano llamado Antipas. Y lo elogia Antipas. Pero ahora la pregunta es, ¿quién era Antipas? Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo murió Antipas? Que le dice, este permaneció fiel. Según los eruditos bíblicos, hermano, se cree que Antipas fue un pastor obispo, fue un anciano. ¿Fue un qué? Un anciano. Les enseñaba a los hermanos hace unos días atrás que el tener un privilegio de anciano dentro de la iglesia, hermano, es algo hermoso, pero es una grande responsabilidad. Y este hombre Antipas era anciano, hermano, era obispo de la congregación de Pérgamo. Pero según los eruditos se dice, hermano, que se cuenta que este hombre, hermano, durante el gobierno de Domiciano, hermano, fue traído a él y este hombre hizo un becerro de bronce. Hizo un becerro de bronce, hermano, y hueco por dentro. Y metieron a Antipas dentro de ese becerro de bronce y le prendieron fuego. En otras palabras, ¿sabe cómo terminó Antipas? Hecho barbacoa, hermano. ¿Alguien ha cocinado en bronce? Son los casitos que tenemos. Un caso de bronce, si usted lo pone a la lumbre, la temperatura sube, mire, rápido, hermano, se calienta rápido. Ahora imagínese Antipas metido dentro del vientre, por así decirlo, de ese becerro de bronce, y le prendieron fuego, y en lugar de gritar, en lugar de maldecir, ¿sabe qué hizo Antipas? Dice, hermano, según los que estudian la Biblia, que este hombre, en lugar de maldecir, hermano, ahí dentro, tirado de rodillas, comenzó a orar y a adorar a Dios, hermano. Esto es un gran ejemplo para nosotros, hermano. Ay, hermano, es que tengo este problema y me siento así. Hermano, no lo han metido a un becerro y le han prendido fuego. Usted puede resistir más. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La prueba que está pasando es pequeña a lo que nuestros hermanos vivieron. La prueba que usted está pasando, hermano, es nada al lugar de nuestros hermanos, hermano. Cuando hablábamos de la otra iglesia, hermano, Esmirna, hermanos, que los hermanos los pusieron en antorchas o los amarraron a un palo y prendieron fuego y eran una antorcha, hermano, humana. Hermanos, aleluya, que eran traspasados, hermano, aleluya, con una espada, o a las mujeres les cortaban el vientre y les sacaban a sus bebés, hermano. Eso era terrible. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que esa gente era fiel igual que a usted, hermano. Esa gente era fiel. Y en medio de la prueba, en medio de la lucha, ellos estaban ahí. Porque entendían algo. Si mi Cristo vino y mi Cristo fue tomado preso, mi Cristo fue vituperado, mi Cristo fue golpeado, mi Cristo fue llevado a una cruz y sufrió el martirio por mí, lo menos que puedo hacer es serle fiel hasta la muerte. Ellos entendían eso, hermano. Hoy nosotros, hermanos, lloramos por cualquier cosa. Pero mire lo que dice la Biblia. Pedro, hablando sobre esto, dice en 1 de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados. Oiga lo que dice Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermano? Para que sigamos sus pisadas. Oiga, entienda esto. Para esto fuimos, ¿qué, hermano? No lo llamaron a usted para hacerlo millonario. No lo llamaron a usted, hermano, para que tenga una vida, hermano, que se la va a llevar suavecito y bien bonito. No, nos llamaron para padecer por el evangelio, hermano. Eso ya no se oye, hermano.
Eso, hermano, ya está fuera de contexto en la era que estamos viviendo. Hoy se oye que Dios lo quiere hacer rico, que Dios lo quiere hacer feliz, que Dios no quiere que usted sea pobre, que Dios quiere que tenga una casa, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Dios no nos llamó para eso. Nos llamó para seguir las pisadas del Maestro, hermano. Aunque no diga amén. Para eso nos llamó el Señor. Y hoy que estamos en la iglesia y que estamos aquí en el Señor, por cualquier cosita, hermano, queremos salir huyendo, hermano. Apenas, hermano, el agua está en los tobillos, usted dice: ay, hermano, ya me estoy ahogando. Ni los calcetines se le han mojado, hermano. Apenas, hermano, una pequeña prueba y decimos: ay, ya Dios me abandonó. No, hermano, Dios está con nosotros. Se lo vuelvo a repetir por si se está durmiendo: Dios está con nosotros, hermano. En medio de lo que usted esté pasando. Si está enfermo, Dios va con usted en ese momento, hermano. Los testimonios que uno oye a veces, hermano, o usted los oye y se queda pensando: ¿cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo ser posible? Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Escuchaba un testimonio y el hermano decía de un pastor, que este pastor, hermano, fue con sus hijos a la playa. Y él de joven era buen nadador y era bueno para el mar, pero ya sus hijos, hermano, estaban creciendo y él ya estaba avanzadito de edad y un poquito chonchín, pasado de peso. Y dijo: les voy a mostrar a mis hijos, les voy a enseñar cómo nadar. Y se tiró al mar, hermano. Y dice que cuando él se tiró al mar, se dio cuenta, hermano, que el mar lo comenzó a meter mar adentro. Y con su peso, hermano, y la falta de práctica, se comenzó a cansar. Y él sentía que en lugar de salir, se hundía más, hermano. Y sus hijos a lo lejos viéndolo, cómo el papá se estaba hundiendo, hermano. Y dice que el hermano da testimonio que este hermano comenzó, hermano, en su corazón a orar y rogar al Señor que lo auxiliara. Hermano, déjeme decirle: Dios siempre llega a tiempo. Y este hermano, dando testimonio, dice que él cree que fue un ángel el que llegó, hermano. No había nadie más en la playa. Pero cuando él sentía que se estaba ahogando y volteó hacia un lado, vio un hombre que estaba nadando juntamente con él y le dijo: no te desesperes, quédate quieto. Yo te voy a decir cuando tú tienes que nadar. Si tú nadas ahorita te vas a hundir, pero cuando venga la ola y la ola golpea hacia afuera, yo te voy a decir en qué momento vas a nadar y tú vas a salir rápido de aquí. Solamente tranquilízate. Y dice que el hombre quedó flotando, y cuando el personaje le dijo: nada ahora, él comenzó a nadar y comenzó, hermano, a patalear. Y el hermano dice: cuando se dio cuenta estaba en la arena, hasta haciéndole así, hermano. Cuando él volteó a buscar al que le había dicho ahora, nunca más lo vio, hermano. Porque yo creo que el Señor llega a tiempo y el Señor usa sus ángeles para ayudarnos en cualquiera de nuestras necesidades. Entonces, ¿sabe qué le voy a decir? Como aquel que está nadando: quieto, tranquilo, no se desespere. Dios le va a decir a usted cuándo nadar. Nomás cuando llega a la arena no le siga dando, pues. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de las cosas, hermano. Usted tranquilo, sereno, moreno, dicen por allá. Era tremendo estar en esta ciudad, hermano, donde se le veía como el trono de Satanás. Quiero que vea algo.
Cuando hablamos del trono de Satanás, podemos pensar que de la misma manera que ellos quizás veían todo, hermano, las atrocidades, las injusticias, las aberraciones, todo lo que estaba pasando, de alguna o de otra manera, hermano, ellos padecían. Ahora yo le quiero decir, nosotros estamos aquí en un mundo, hermano, donde Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos, hermano. Ahora, quizás usted se aflige por lo que está sucediendo en nuestro momento, en la era que nos tocó vivir, hermano. Quizás usted se siente mal, o quizás piensa qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mis nietos, y nos afligimos, hermano, que el mundo cada día está peor. Pues la Biblia dice que este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. O sea que este mundo está bajo el maligno, hermano. Quizás no vemos lo mismo que ellos vieron. Quizás no vemos en la dimensión que ellos vieron, hermano, todo esto. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que estaban en el mundo, pero no pertenecían a él. Juan capítulo 17, verso 14 al 18. Mire lo que Jesús nos dice en su palabra, hermano. Juan capítulo 17, verso 14. Mire lo que el Señor hace aquí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Qué hace el mundo con nosotros? Nos aborrece, hermano. ¿Por qué nos aborrece? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. 15. No ruego, oiga lo que dijo Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, hermano. Verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, ¿qué dice el Señor, hermano? ¿Usted entiende eso? El mundo está gobernado o está influenciado por el maligno. Y dice el Señor que nosotros no somos de este mundo. El Señor nos dice, o le dice al Padre, no los saques del mundo, no los quites del mundo, guárdalos del maligno o del mal. Pero después dice, como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío al mundo. ¿A dónde nos envía el Señor, hermano? ¿Nos envía a la iglesia? ¿A dónde nos envía? Dígalo fuerte. Ahora, ¿a qué nos envía el mundo? A predicar su palabra. Oiga, tenemos amigos que tienen una vida totalmente perversa. Tenemos amigos conocidos, familiares, compañeros de trabajo, hermanos, compañeros de la lavandería, compañeros del bar, que están en una vida desordenada. Algunos quizás tengan ciertas maneras, hermano, de vivir que no son muy buenas. Y usted los conoce. Y a veces nosotros no queremos tener relación con ellos, no queremos compartir con ellos. Pero aquí el Señor nos dice, yo te envío al mundo. Lo que el Señor está diciendo es que usted y yo, hermano, tenemos, hermano, el deber de compartirle del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que están en el mundo. Porque ¿de dónde venimos nosotros? Del mundo, hermano. Entonces a veces podemos aconsejar a alguien y decirle, no te juntes con fulano, no te juntes con mengano. No es que no se junte. Lo que tenemos que decirle, no practiques lo que ellos hacen, pero siéntate a comer con ellos en el trabajo. Ora delante del Señor y delante de ellos para que vean que tú amas al Señor. Si ellos están haciendo algo indebido, no participes de ellos, ni te rías de las cosas que hacen o las barrabasadas que hacen. Permanece con un carácter cristiano.
Si ellos no se avergüenzan de tener una o dos mujeres, no te avergüences de ser hijo de Dios, hermano. Es lo que Cristo nos está diciendo. Porque oiga, en lo que estamos viviendo nadie se avergüenza. Y nosotros nos avergonzamos de decir soy cristiano, o nos avergonzamos de llegar a un restaurante y inclinar el rostro, hermano, y orar, y comemos y nada más así, hermano, para que no vean que somos cristianos. No. Usted debe dar testimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y estos hermanos padecían, sufrían, pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo lindo? Que ellos permanecieron. ¿Cómo? ¿Cómo permanecieron, hermano? Firmes, fieles. Amados en Cristo, la vida cristiana es lo más lindo que puede tener un ser humano. No es fácil. Es cierto que no es fácil. No es fácil negarse a uno mismo. No es fácil, amado hermano, quedarse callado cuando lo ofenden. No es fácil, hermano, bajar las manos cuando alguien lo quiere golpear. No es fácil, hermano. Pero el Señor nos manda a permanecer fiel, porque Él pronto viene por su iglesia, hermano. Y si usted está en la iglesia es porque Dios lo ha traído con un propósito y Él lo quiere librar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora depende de usted y de mí. ¿Hasta dónde voy a serle fiel al Señor? Le van a proponer cosas que no le son lícitas y usted va a tener que decidir, hermano. A los hombres, quizás una dama se le va a insinuar y usted tiene que decidir. A los jóvenes, quizás sus concupiscencias lo van a hacer, aleluya, quizás querer que usted haga cosas indebidas, pero usted sabe lo que tiene que decidir. Quizás alguien venga y le quiera compartir un negocio que no es muy honroso y usted tiene que decidir, hermano. O quizás alguien lo quiera contaminar con ciertas cosas y usted tiene que decidir. Nadie más decide, solamente nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, yo quiero dejar hasta aquí porque después voy a entrar a donde el Señor, oiga, trae una amonestación sobre ellos. Aquí estaban fieles. Habían, hermano, visto la muerte del siervo, hermano. Cómo lo habían, hermano, metido a ese becerro de bronce, lo habían cocinado ahí, hermano. Ellos habían visto todo eso. Habían sido perseguidos, habían sido, hermano, quizás algunos muertos, hermano, de otra manera, pero ellos estaban fieles. Pero vamos a seguir leyendo la otra semana y usted se va a dar cuenta que en medio de eso siempre hay gente dentro de la iglesia que no es muy fiel al Señor, hermano. Ahí le está hablando a los fieles, pero hay dentro de la iglesia gente que es infiel, hermano. Y más adelante Él le va a hablar a los infieles. Hoy nos habló a los fieles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el Señor sabe que en medio de la iglesia hay trigo y hay cizaña, hermano. Esperemos en el Señor que nosotros seamos trigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Roguemos a Dios que no seamos cizaña, porque en medio de las congregaciones hay dos frutos. La cizaña es muy parecida, se parece mucho, parece cristiano, parece hermano, parece que viene a la iglesia, pero no es, solamente es parecido. El trigo es genuino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El trigo es fiel al Señor. Por eso en esta hora yo le quiero decir a usted, seamos trigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos le dan palmas a nuestro Dios? Porque Él, oiga, Él va con nosotros. No se preocupe, no desfallezca su corazón. Él todo lo tiene
bajo su mano poderosa. Está enfermo, no se preocupe, hay sanidad en el Señor. Está escaso de economía, no se preocupe, Él es dueño del oro y de la plata. Está enfermo de su alma, se siente triste, cabizbajo, no se preocupe, Él da fuerza al cansado y pone fuerza al que ya no tiene ninguna, hermano. Está pasando por situaciones, no se preocupe, Él va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. A Él damos gloria, honra